Pay very attention. Si tienen alguna duda, por favor, simplemente háblenme por micrófono, please, ok, para poder ahí ir revisando, ¿vale? Tenemos en un principio, ¿cierto? The first worksheet we have in here, ok, la primera, ¿cierto? Guía que tenemos acá que dice, look at Kate's schedule, right? Complete the sentences with an adverbs of frequency, ok, completa las oraciones con una adverbio de frecuencia y claramente te dice, ¿cierto? Que lo completes con always, con usually, con sometimes o con never, ok. Tenemos entonces, ¿cierto? En ese caso, ok, yes, we have the following, right? Tenemos lo siguiente, que nos dice, ¿cierto? La primera, la número 1, que es el ejemplo, dice, she always goes to school at 8 o'clock in the morning, right? At 8 o'clock in the morning. Básicamente teníamos que fijarnos, ¿cierto? En el horario de ella, ¿cierto? O en la planificación que ella tenía para la semana, de lunes a viernes, ¿cierto? Dice Monday to Friday, right? Durante todo el día con ciertas horas, qué es lo que ella hace, ¿cierto o no, ¿vale? Por ende, la número 2 nos dice, Kate goes to the gym in the afternoon, right? ¿Cierto? Vemos, ¿cierto? Si Kate cuántas veces va al gimnasio en la tarde, ¿cierto? Va casi siempre, porque tenemos solamente que el día de miércoles está cerrado. Por ende, la oración quedaría como, Kate usually goes to the gym in the afternoon, okay? Kate usually goes to the gym in the afternoon, right? Y number 3, en la número 3, nos dice lo siguiente. She goes to the gym on Wednesday, ¿cierto? Que ella va al gimnasio los miércoles. Y nos damos cuenta que es cierto que los miércoles el gimnasio está cerrado. Por ende decimos, ¿cierto? She never goes to the gym on Wednesday. She never goes to the gym on Wednesday. Y number 4, ¿cierto? En la número 4 nos dice, she makes dinner at home, ¿cierto? Tenemos que, nosotros vemos cuándo realmente ella hace la cena en casa y tenemos que solamente el lunes, ¿cierto? Y el miércoles, porque el resto de los días o sale a cenar afuera, ¿cierto? O trabaja hasta tarde y solo come un sándwich, right? O, ¿cierto? El viernes que sale a comer con amigos. Por ende, ¿cierto? La número 4 sería, she sometimes makes dinner at home. She sometimes makes dinner at home. Y number 5, ¿cierto? La número 5 nos dice, she goes to a Japanese class in the evening, right? She goes to a Japanese class in the evening. Si nos fijamos, de lunes a miércoles ella asiste a cierta clase de japonés, ¿ok? Por ende nosotros ponemos, she usually goes to a Japanese class in the evening. She usually goes to a Japanese class in the evening. And the last one, ¿cierto? Y la última, la número 6, que dice, she watches TV in the evening, ¿ok? Nosotros, ¿cierto? Vemos que ella en las noches, ¿cierto? Ve televisión solamente los jueves y los viernes, ¿ok? Por ende, decimos, ¿cierto? That sometimes she watches TV in the evening. Sometimes she watches TV in the evening, right? ¿Alguna duda, chiquillos, con ese ítem? Por mi parte, ninguna, profe. Okay, very good. Very good. So, let's continue with letter B, ¿cierto? Vamos con la letra B, donde dice, read about Christopher, then complete the sentences with an adverb of frequency, como por ejemplo, always, usually, sometimes, and never, ¿ok? La idea es que utilicemos solamente esos 4, ¿vale? Les voy a leer la historia, chiquillos, ¿cierto? Después se las voy a traducir y luego, ¿cierto? Les voy a ir dando las respuestas de la 1 a la 4, ¿vale? Dice, every day Christopher has the same breakfast, 1 egg, toast, orange juice, and a cup of tea. He doesn't like cereal or other breakfast foods. For lunch, he eats different things. From Monday to Friday, he eats lunch at work. On those days, he has a sandwich for lunch. But on Saturdays and Sundays, he eats lunch with friends. They have pizza or hamburgers. Dinners are also different. He likes to cook and try new foods, right?
Por ende, la traducción, ¿cierto? Para que podamos entender muy bien este texto, ¿ok? Dice, todos los días Christopher toma el mismo desayuno. Un huevo, tostada, ¿cierto? Tostadas, jugo de naranja y una taza de té, ¿ok? A él no le gusta el cereal u otro tipo de comidas para el desayuno. Para el almuerzo, él come diferentes cosas. De lunes a viernes, él come un sándwich en el trabajo. En los otros días, ¿cierto? Dice, él come... from Monday to Friday he eats lunch... sí, disculpen. De lunes a viernes, ¿cierto? Él almuerza en el trabajo y en esos días él come un sándwich para el almuerzo, ¿ok? Dice, pero los sábados y domingos él come o él almuerza con amigos, ¿ok? Ellos comen pizza o hamburguesas, ¿ok? Dice que las cenas también son diferentes. A él le gusta probar nuevas cosas o nuevas comidas, ¿ok? Tenemos entonces, ¿cierto? La número 1 que nos dice a nosotros, ¿cierto? Que dice, Christopher has an egg for breakfast, ¿cierto? Christopher come huevo para el desayuno. Y claramente arriba nos dice que sí. Entonces decimos que Christopher always has an egg for breakfast, que siempre come un huevo para el desayuno. Y number 2, ¿cierto? En la número 2, donde dice he eats cereal for breakfast, arriba en el texto nos deja bastante claro, ¿cierto? Que a él no le gusta comer cereal para el desayuno. Entonces decimos que he never eats cereal for breakfast, ¿cierto? Que él nunca come cereal para el desayuno. Y number 3, en la número 3, ¿cierto? Nos dice, he has a pizza for lunch, ¿ok? Y decimos que él come pizza para el almuerzo. Pero sabemos que eso solamente pasa a veces, ¿cierto? Cuando almuerza con amigos, ¿cierto? Y puede comer pizza o hamburguesas. Entonces decimos que he sometimes has pizza for lunch. Por otro lado, en la número 4, ¿cierto? Dice, he has a sandwich for lunch, ¿cierto? Y decimos que he usually has a sandwich for lunch, ¿cierto? Porque sabemos que de lunes a viernes almuerza en el trabajo y come un sándwich para el almuerzo. ¿Dudas en eso, chiquillos? Any doubts, questions, something? No, profe. No, profe. Okay. No, profe. Okay. Thank you. So, let's take a look at the second worksheet, right? ¿Cierto? Echémosle un vistazo a la segunda guía, que era esta, ¿cierto? Y nos decía lo siguiente. Look at the pictures and reorder the words to make sentences, ¿cierto? Mira las imágenes y reordena las palabras para hacer oraciones, ¿ok? En la número 1 tenemos, she goes to the gym every day, right? She goes to the gym every day. En la siguiente tenemos, en la número 2, ¿cierto? Dice, he always sleeps for 8 hours. He always sleeps for 8 hours. Decimos que él siempre duerme por 8 horas. También tenemos, ¿cierto?, la número 3, que nos dice, they sometimes go to the movies on Friday. Okay, they sometimes go to the movies on Friday, right? Como sabemos, el sometimes y el usually, ¿cierto?, pueden ir en la posición original de un adverbio de frecuencia, o sea, después del verbo to be o antes del verbo de acción, ¿cierto? Como también puede ir en un principio de la oración o al final. Por ende, para los que pusieron, ¿cierto?, el sometimes al principio o al final, también está bien, ¿ok? Es decir, si pusieron sometimes they go to the movies on Friday o they go to the movies on Friday sometimes, ¿cierto? También está bien, ¿ok? If we continue, ¿cierto? Si continuamos with number 4, ¿ok? Con la número 4, nos dice que she meets her friends once a week, ¿ok? She meets her friends once a week, ¿ok? En esta quizás les pudo haber costado un poquito porque decían, ¿y dónde diablos está la breve frecuencia? Once a week, ¿cierto? Básicamente por eso lo puse, para que también lo supieran acá, ¿ok? Para la revisión. Once a week significa una vez a la semana, ¿ok? Yes, once a week, una vez a la semana, ¿vale? Tenemos entonces, she meets her friends once a week. Y number 5, ¿cierto? Tenemos que, nosotros podemos decir, he is always in a hurry. He is always in a hurry, ¿ok? Él siempre está apurado, right? He is always in a hurry.
In number 6, decimos que she never eats meat. She never eats meat, ¿cierto? Ella nunca come carne. In number 7, ¿cierto? Tenemos que he often does his homework on the bus. He often does his homework on the bus. Número 8 nos dice, she is sometimes late for class. Okay, she is sometimes late for class. Okay. Nuevamente, el sometimes, si lo pusieron en un principio o al final, it's also correct. Okay, también está bien. Si nos fijamos en la número 9, ¿cierto? Tenemos algo muy parecido a la número 4, ¿cierto? Tenemos que, en la número 4 decíamos que once a week, ¿cierto? Era una vez a la semana, y en este caso tenemos twice a week, ¿ok? Que en este caso es 2 veces a la semana, ¿ok? Por ende, once o 11 que dice acá, ¿cierto? Significa una vez, y twice significa 2 veces, y luego le ponemos a week, que es a la semana, ¿ok? Por ende, la número 9 nos quedaría como they do yoga twice a week, ¿ok? Ellos hacen yoga 2 veces a la semana. In number 10, ¿cierto? La número 10 nos dice, ¿cierto? He usually goes to the salon, right? He usually goes to the salon, right? Que él usualmente va a la peluquería o al salón, right? Number 11, ¿cierto? La número 11 nos dice, he often goes to the doctor, right? He often goes to the doctor. And finally, number 12, ¿cierto? Y finalmente la número 12, decimos que she studies English every night, ¿ok? Tenemos nuevamente, ¿cierto? El every night in here, cada noche, que también es un adverbio de frecuencia, es como decir un always, ¿ok? Por ende, tenemos nuevos adverbios de frecuencia que son los once a week, twice a week y every night, ¿ok? No se preocupen tanto que esos 3 no aparecen en la prueba, ¿ok? Take it easy, tranquilos, ¿vale? Pero más que nada como para que también los conociera, ¿cierto? Y les entrara un poquito la duda en la guía. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos, con esta guía? Ninguna. Okay, very good. Very good. So, let's start right. Empecemos, ¿cierto? Con el contenido, ¿ok? Que tenemos para el día de hoy, right? They are countable and uncountable nouns, ¿cierto? Que esta diapositiva no es otra, ¿ok? We have countable and uncountable nouns. Where is the... Sorry. Yes, countable and uncountable nouns, ¿ok? Tenemos sustantivos contables y sustantivos no contables, ¿ok? Tenemos entonces, let's take a look at this, right? Yes, let's take a look at this. Ok, so, como les decía, contables y no contables, ¿ok? En relación a los sustantivos, cosas que nosotros podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿ok? So, if we start, right, ¿cierto? Si comenzamos, we have the use and the form, ¿ok? Tenemos el uso y la forma de cada uno de ellos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en countable nouns, ¿cierto? Acá arriba, decimos que ellos pueden ser singulares o plurales, ¿ok? Por ende, como son sustantivos que son contables, o sea, que yo puedo contar, ¿ok? Claramente los puedo tener en singular y en plural, como por ejemplo dice, a flower in here, ¿cierto? Una flor, recuerden que el a siempre va a ser singular porque significa un, una, uno, el a o el an, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto? La forma en plural, en la cual sacamos el a, ¿cierto? Claramente, y ponemos, ¿cierto? Al final una s que lo hace plural, que decimos flowers, flores, ¿ok? ¿Yes?
Entonces, contables y no contables puede ser singular o plural, ¿ok? They also can have numbers in front of them, ¿cierto? También pueden tener números frente a ellos. Por ejemplo, I have 2 cats, ¿ok? Yo tengo 2 gatos, ¿ok? En ese caso tenemos un sustantivo contable, ¿cierto? El cual decimos que es cat, ¿ok? Como puedo decir, 1 cat, 2 cats, 3 cats, ¿cierto? So on, so forth, así sucesivamente, ¿ok? Por ende, repasemos los contables, ¿cierto? Los sustantivos contables de las cosas que yo puedo contar, pueden ser plurales o singulares, ¿cierto? Y pueden tener números frente a ellos, ¿ok? Por otro lado, los uncountable nouns, ¿cierto? Los sustantivos no contables, ¿ok? Dice que no tienen forma en plural y siempre aparecen con el verbo en singular. ¿A qué refiere con el verbo en singular? Siempre los vamos a tratar como is, ¿ok? ¿Yes? Siempre en singular. Entonces yo tengo un ejemplo acá que dice, money isn't everything, ¿cierto? El dinero no lo es todo. ¿Cuál es el sustantivo en este caso, cierto? El sustantivo acá es money, dinero, ¿ok? Usted me puede decir, profe, pero ¿cómo no puedo contar el dinero? Si yo puedo decir 1, 2 billetes, 4 billetes, 20 billetes, ¿cierto? Como también puedo decir 10 monedas, 4 monedas, 3 monedas, ¿cierto? Ok, lo entiendo. Pero en ese caso tú estás contando billetes y monedas. Acá, ¿cierto? Yo te estoy planteando el concepto money, dinero. Tú no puedes decir tengo un dinero, 2 dineros, 3 dineros, porque no tiene sentido. ¿Ok? Money es un concepto. ¿Ok? Tenemos también, ¿cierto? Que no puede ir con números, ¿cierto? Don't go with numbers. No puede ir con números por cosas obvias. Cuando van con números, ¿cierto? Es porque los podemos contar. Por otro lado, ¿cierto? No podemos contar acá, ¿cierto? Por ende va sin números. Al igual que tampoco, ¿cierto? Puede ir con a o con an, ¿cierto? ¿Por qué? A y an, como ustedes ya saben y les dije hace un poquito, ¿cierto? A y el an significa un, una, uno, ¿ok? Por ende, no estaríamos contando, y en este caso estamos hablando de sustantivos no contables. Okay, so take a look at this, okay? And here we have some examples, right? Tenemos un par de ejemplos acá, ¿cierto? En relación a sustantivos contables y sustantivos no contables, ¿ok? Por el lado izquierdo, ¿cierto? Aparecen los contables, los sustantivos contables hacia abajo, dice flowers, flores, cats, gatos, pencils, lápices, books, libros, rings, anillos, computers, computadores, cell phones, ¿cierto? Celulares, and jackets, ¿cierto? Chaquetas. ¿Ok? Por ende, si nos damos cuenta, todas estas palabras pueden ir con terminación de S porque las estamos haciendo en plural, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Los uncountable nouns, ¿cierto? Los sustantivos no contables, ¿ok? Dice bread, ¿cierto? Pan, time, tiempo, money, dinero, sugar, azúcar, water, agua, ¿cierto? O los líquidos, ¿cierto? Cheese, queso, ¿ok? Porque se puede partir, todas las cosas que se puedan porcionar, ¿cierto? No las podemos contar, contamos el trozo, el pedazo, ¿cierto? ¿Ok? Que es distinto. Air, aire, ¿cierto? Cosas que no podemos tocar, ¿ok? Y love, que tampoco se puede contar el amor, porque es un sentimiento, ¿ok? Algo distinto se puede hacer, ¿cierto? Con eso, pero claramente no contarlo, ¿ok? Por ende, si analizamos un poquito esto, ¿cierto? Look at this. Si analizamos un poquito esto, tenemos que los no contables, generalmente, como resumiendo un poquito esto, dice que no se pueden contar claramente, ¿cierto? Y dice que ellos no terminan con una S, ¿ok? No tienen una S como una terminación, porque la S lo haría plural, ¿ok? Tenemos una excepción acá abajo, ¿cierto? En la última palabra de la diapositiva que dice exception, ¿ok? Tenemos la palabra news, que son noticias, ¿ok? O noticia, puede ser en singular, ¿ok? Esto no le puedo quitar la S, ¿cierto? ¿Por qué? Si le quito la S cambia el significado, quería como new, nuevo, ¿ok? Me cambia el significado de la palabra. Por eso se trata como de una excepción, ¿vale? Por otro lado, para resumir un poquito, ¿cierto? Tenemos lo que son los liquids, las cosas que no podemos contar, que son los líquidos, ¿ok? Las cosas granuladas, ¿cierto? Como el arroz, la sal, el azúcar, ¿cierto? Cut into pieces, cosas que podemos cortar en trozos. Por ejemplo, acá abajo nos aparece el ejemplo de cake, ¿cierto? De un pastel o de una torta, porque nosotros, ¿cierto? Porcionamos. Por ende, nosotros hablamos de porciones. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar una torta,
nos preguntan para cuántas personas, para 10, para 15, para 20, ¿cierto? ¿Ok? Es porque esa torta, ¿cierto? Equivale a 20 trozos, por ejemplo, o 15 trozos, ¿cierto? Dependiendo para la cantidad de personas que sea, ¿ok? Tenemos en el caso de feelings, que son sentimientos, tenemos amor, puede ser hate, ¿cierto? También odio, ¿ok? Cosas por el estilo, ¿vale? Y untouchable things, que son cosas que no podemos tocar, que no podemos palpar, ¿ok? Como por ejemplo el aire, ¿ok? El aire, el gas, por ejemplo, I don't know, cosas por el estilo, ¿vale? Por eso todas estas cosas no las podemos contar. Ahora, usted me puede decir, profe, pero si yo voy a comprar al supermercado y a mí me dicen, tráeme 2 botellas de agua, está bien, lo entiendo, pero pensemos en la oración, 2 botellas de agua, ¿cierto? Yo no estoy contando el líquido, estoy contando, ¿cierto?, el recipiente, la botella, que es distinto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo yo te digo, tráeme 2 botellas de agua, pero yo no sé cuánta agua viene dentro de esas botellas, ¿ok? Ahora, si yo digo, tráeme medio litro de agua, y estoy hablando, ¿cierto?, de una unidad de medida, que es distinto, aún así no estoy contando el agua, ¿ok? No estoy contando la cantidad de agua, ¿ok? Hagan un ejercicio, tiren un chorrito de agua, ¿cierto? Por ejemplo, sobre una mesa, ¿cierto? O algo por el estilo, y traten de contar el agua. No me pueden decir un agua, 2 aguas, 3 aguas. No, ¿ok? No se puede, ¿vale? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos las cosas contables, ¿cierto? Los sustantivos contables, los cuales generalmente terminan con S, ¿cierto? Tenemos books, apples, ¿cierto? Cosas por el estilo. Y excepciones, que es como lo más importante de esto, ¿ok? Porque básicamente los no contables, ¿cierto? Uno se enfoca más en eso porque tienden a ser más, ¿ok? Entonces, y tiende como quizás a enredar un poco, ¿vale? En términos de las excepciones de los contables, ¿cierto? De las cosas que podemos contar, es people y children. ¿Por qué son excepciones? Porque a estas dos palabras, ¿cierto? Yo no les puedo colocar una S al final para hacerlos plurales, ¿ok? ¿Por qué? People ya está en plural, eso es gente o personas, ¿ok? De hecho, el singular de people es person, ¿ok? Por otro lado, tenemos children, ¿cierto? Que yo no puedo decir children, ¿ok? Simplemente digo children, que significa niños o niñas, ¿ok? O niños en general, ¿ok? Claramente dos o más, ¿ok? Por otro lado, si yo quiero, esto como ya está en plural, el singular es child, o sea, las primeras 5 letras de esto, hasta la D, ¿cierto? Child, eso es niño o niña, ¿ok? En singular. ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, very good. No, profe, se entiende bien. Genial, súper, súper, súper. So, if we continue, right, si continuamos tenemos los containers, ok, presten mucha atención a esto. Dice, we can make an uncountable noun countable by a container or a portion. Lo que yo les estaba hablando básicamente antes, porque yo les decía, cierto, que yo quizás no puedo contar una torta, no puedo contar, cierto, el agua, no puedo contar los líquidos, cierto, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Con un recipiente, cierto, o una porción, puedo, entre comillas, hacer, cierto, de este sustantivo no contable lo puedo hacer contable, ¿ok? Miren el ejemplo. Dice, I always drink 2 glasses of water, ¿cierto? Y yo digo acá que yo siempre bebo 2 vasos de agua. Ahora, ¿dice la cantidad de agua que yo estoy bebiendo? No dice absolutamente nada de eso, ¿ok? Lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es contar, pero estoy contando los vasos de agua, ¿ok? No estoy contando la cantidad de agua, ¿ok? Yo puedo decir, I always drink 3 bottles of water. Siempre bebo 3 botellas de agua, ¿cierto? Pero yo puedo decir, por ejemplo, o sea, disculpen, no estoy diciendo la cantidad de agua que yo bebo en cada una de esas botellas. No lo digo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo puedo contar. Entonces, lo que yo estoy contando acá es el vaso, es el recipiente, ¿ok? Entonces, puedo contar recipientes, porciones, ¿cierto? Y ahí, entre comillas, estamos transformando, ¿cierto? Un sustantivo no contable a uno contable, pero siempre por medio de un recipiente o de una porción, ¿ok? Tenemos entonces acá, dice, bar of, que es una barra de algo, ¿cierto? Tenemos bottle of, ¿cierto? Bottle of, que es una botella, ¿ok?
También tenemos lo que es el box of, ¿cierto? Que es una caja de algo, ¿ok? Tenemos lo que es el bowl of, ¿cierto? Bowl of, que nosotros ocupamos la palabra también en español bowl, ¿ok? Pero significa fuente, ¿ok? Es una fuente, bowl of. Tenemos can of, ¿cierto? Can of, ¿ok? Que es una lata de algo. Tenemos también a cup of, ¿cierto? Que es una taza de algo, ¿cierto? Y abajo, abajito justo del cup, ¿cierto? Tenemos glass of, ¿cierto? Un vaso de algo, ¿right? Hay glass of water, como dice ahí, ¿cierto? ¿Ok? Un vaso de agua, por ejemplo, ¿right? Tenemos slice of, ¿cierto? Slice of, ¿right? En este caso, que es una rebanada, ¿ok? Tenemos también a piece of, ¿cierto? O piece of, ¿cierto? Que es un pedazo, un trozo de algo, ¿ok? Y el jar of, ¿cierto? Que nosotros lo decimos como una jarra o un jarrón de algo, ¿ok? Por ende, si se dan cuenta, estuvimos solamente viendo ahí containers, ¿cierto? Lo que son los recipientes o porciones, para poder, ¿cierto? Hacer un sustantivo no contable, ¿cierto? Transformarlo, por así decirlo, a uno contable. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ok, genial. Very good. So, let's continue, right? Continuamos, ¿cierto? Con los quantifiers, ¿ok? Cuantificadores, así se llaman, right? Dice que are used before a noun to indicate the amount or quantity of something, ¿ok? Dice que son utilizados antes del sustantivo para indicar la cantidad, ¿cierto? De algo, ¿ok? Y ellos responden a la pregunta, ¿cierto? They answer the question, ¿cierto? Responden a las preguntas, how much o how many, ¿cierto? Que ambas significan cuánto. Uno nos sirve para sustantivos contables y el otro para incontables, ¿ok? Y ahí lo vamos a ver uno por uno, ¿vale? Por ende, cuantificamos simplemente. Por algo, por ejemplo, yo puedo decir, o nosotros podemos decir, ¿cierto? Y hemos escuchado millones de veces en películas, ¿cierto? En un montón de lugares, ¿cierto? Hemos escuchado a él que nos dicen, I love you so much. ¿Ok? Yes. Usted me dice, profe, ya, ok, está bien. Sí, está bastante bien, de hecho. No, porque dice, I love you, ¿cierto? Estamos hablando de un sentimiento, amor, ¿cierto? Y el match, ¿cierto? Uno traduce eso, ¿cierto? A te quiero mucho o te amo mucho, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos entonces, ¿cierto? Que nosotros claramente, como no podemos contar sentimientos, ¿cierto? Los intensificamos, ¿ok? Con este tipo de cosas, con los quantifiers, ¿ok? Con los cuantificadores, ¿ok? Por ende tenemos, ¿cierto? Lo que es el match, el many, a lot of, o lots of, enough, some, any o a few, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Todos esos cuantificadores, vamos a ir viéndolo uno por uno. Así que si no los alcanzas a escribir aquí, no te preocupes, ¿ok? Los vamos a ver enseguida, ¿vale? Vamos a comenzar con lo que es el many, ¿cierto? Que significa mucho, ¿ok? Dice significado mucho, ¿cierto? Ahora, presten mucha atención. El many lo utilizamos solamente, como dice acá, con sustantivos contables, ¿ok? Solamente con contables. Y dice, it expresses a large number or amount of something and it is used in negative and interrogative statements, ¿ok? Dice que expresa un gran número o cantidad de algo y es utilizado en negación e interrogación. ¿Ok? Por ejemplo, there are not many tourists, ¿cierto? No hay muchos turistas. O, how many cats do you have? ¿Cierto? ¿Cuántos gatos tienes? ¿Ok? En este caso tenemos los sustantivos, por ejemplo, tourists, ¿cierto? Que está en plural, que lo podemos contar. Cats también, ¿ok? Y más abajo nos dice many, que el many puede ser utilizado en oraciones afirmativas, pero no es común, porque nosotros normalmente utilizamos a lot of. ¿Ok? Que lo vamos a ver enseguida igual.
chiquillos, para los que están escribiendo, tomando apuntes de esto, ¿cierto? Les digo, avísenme, ¿cierto? Para yo voy a dejar esto un ratito, ustedes escríbanlo si es que lo encuentran necesario, este PowerPoint igual lo voy a subir al sistema, me avisan y yo ahí la voy a cambiar, ¿ok? Por ende voy a esperar un par de segunditos ahí, pero me avisan, ¿ok? Please. ¿Listos, chicos? Sí, profe. Ok, very good. Por otro lado, fijémonos muy bien, chiquillos, lo que viene, porque viene lo que es el match, ¿ok? Chiquillos, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Significa mucho, al igual que el many, ¿cierto? Pero el many, recuerden que lo utilizamos con contables. En este caso, el match es para solamente no contables, los sustantivos no contables. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que dice que expresa un gran número o cantidad de algo, ¿cierto? Al igual que el many, ¿cierto? Y en este caso se utiliza en negación e interrogación, ¿ok? Al igual que el many. ¿Ok? Solamente que va para los no contables. Dice, por ejemplo, there is not much time, no hay mucho tiempo. O también, how much money does he have? ¿Cierto? ¿Cuánto dinero tiene él? ¿Ok? Y abajito nos aparece una nota donde dice, much is not used in affirmative statements. ¿Ok? Que el much no es utilizado en oraciones afirmativas. ¿Puedo cambiar? ¿O estamos anotando, chiquillos? Díganme ustedes. Siga nomás, profe. Ok. Ok. So, tenemos cierto también lo que es el a lot of o lots of, ¿ok? Chiquillos, a lot of y lots of son exactamente lo mismo, ¿ok? Ambos significan mucho, ¿cierto? O muchos, ¿ok? Dice, they express a large number or amount of something. Exactamente lo mismo que hemos visto. Expresa un gran número o cantidad de algo, ¿ok? Pero ahora, este es como un comodín, porque aquí lo podemos utilizar para contables y no contables, ¿ok? Para sustantivos contables y no contables, ¿ok? Dice que no se utiliza en oraciones interrogativas, ¿ok? Solamente en afirmación y también se puede utilizar en pregunta, disculpen, en afirmación y en negación, pero no en interrogación, ¿ok? Como por ejemplo dice ahí, he has a lot of books, ¿cierto? He has a lot of books, que es contable, ¿cierto? Porque tenemos el sustantivo acá que es books, ¿ok? Y por otro lado tenemos abajo, ¿cierto? Los no contables que dice I have lots of money, ¿cierto? Que, como bien sabemos en un principio, ¿cierto? Lo vimos, money, ¿cierto? Es un sustantivo no contable. Pay very attention to this, ¿ok? Presten mucha atención al que sigue, ¿cierto? Que es little y a little, ¿ok? O a little of, right? Ambos significan poco. En este caso, los dos, ¿cierto? Son utilizados para los sustantivos no contables, ¿ok? Y dice que expresa una baja cantidad de algo, ¿ok? Por otro lado, cada uno tiene un uso distinto. Ahí dice que little, ¿cierto? Solamente esa palabra, ¿cierto? Significa que hay poco y no es suficiente de algo, ¿ok? Por otro lado,
a little, ¿cierto? Con el a antes, ¿cierto? A little of, significa que también significa que queda poco, o que es poco, ¿cierto? Pero que sí es suficiente. Veamos el ejemplo que aparece acá abajo. Dice, there is a little water in the bottle, ¿cierto? Hay poca agua en la botella, ¿ok? Si yo digo there is a little, ¿cierto? Significa que hay poco, efectivamente, pero que quizás sí es suficiente para saciar mi sed, ¿ok? Por otro lado, si hubiésemos dicho there is little solamente, ¿cierto? Y le borramos el a, right? Water in the bottle, ¿ok? Hubiésemos dicho que efectivamente queda poca agua, ¿cierto? En la botella y que no es suficiente para saciar mi sed, ¿ok? Esa es la diferencia. Little es poco, pero y no es suficiente, ¿cierto? Y a little es poco, pero sí es suficiente. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos algo muy similar, ¿cierto? Que claro, si lo tenemos para los no contables, tenemos que tenerlo también para los contables, ¿ok? Que es exactamente lo mismo. Tenemos el few y a few, ¿ok? Que también ambos significan poco, ¿ok? Se utilizan solamente para sustantivos contables, ¿ok? Y dice, they express a small quantity, que ellos expresan una baja cantidad de algo, ¿cierto? Y tenemos nuevamente que few significa, ¿cierto? Que hay poco y que no es suficiente. Y a few, por otro lado, también significa que es poco, pero que sí es suficiente, ¿ok? Tenemos ciertos ejemplos como, do you have a few dollars, right? O there are a few tourists here today, right? So, dice, some, ¿cierto? Some significa algunos o algo de, ¿ok? Tenemos que, como dice ahí, ¿cierto? Expresa también una cantidad quizás limitada de algo, ¿cierto? Algo de, ¿cierto? Algunos, ¿ok? Es utilizado para ambos en este caso, ¿ok? Para contables y no contables, ¿ok? Pero solamente en oraciones afirmativas, ¿ok? Tenemos una nota ahí que nos dice, some can be used in interrogative statements only when we refer to other things, ¿ok? Dice, disculpen, que el SAM, ¿cierto? Lo utilizamos solamente, o sea, lo utilizamos solamente en afirmación, ¿cierto? Y para sustantivos contables y no contables. Por otro lado, podemos utilizar el SAM, ¿cierto? Para interrogaciones, pero solamente cuando vamos a ofrecer algo, ¿ok? Por ejemplo, nos dice ahí, she has some apples, ¿cierto? Ella tiene algunas manzanas, ¿ok? Y apples viene siendo sustantivo contable. Por otro lado, la segunda nos dice, there is some milk in the kitchen, ¿cierto? Que hay algo de leche en la cocina, tenemos el sustantivo que es leche en este caso, que es un líquido, por ende lo hace no contable, ¿ok? Y como también, ¿cierto? Tenemos, would you like some wine, ¿cierto? Tenemos algo que es no contable, que es el vino, un líquido, ¿cierto? Y tenemos que esto es una pregunta, pero fíjense, la pregunta dice, would you like some wine, ¿cierto? Que básicamente estamos ofreciendo algo, por eso podemos utilizar el some, ¿cierto? En preguntas. Right? So, también tenemos, ¿cierto? Lo que es el any en este caso, ¿cierto? Que el any significa ningún, ninguno, ninguna, algo de o nada, ¿ok?
tenemos que es utilizado para contables y no contables, ¿cierto? Para ambos se utiliza, y dice que es muy similar al sum, ¿ok? Al que vimos recién. Dice, but the difference is that any is used in negative and interrogative statements, ¿ok? Decimos que el any, ¿cierto? Es muy similar al sum, pero la diferencia es que el any se utiliza en negación e interrogación. Recordemos que el sum se utiliza solamente en afirmación, ¿cierto? También para contables y no contables, y en preguntas solamente cuando vamos a ofrecer algo, ¿ok? En este caso, ¿cierto? El any lo utilizamos para negación e interrogación, nunca para afirmación, ¿ok? Y nos dice, ¿cierto? I do not have any cats, ¿cierto? Yo no tengo ningún gato, ¿ok? En este caso, cat, sustantivo contable, ¿cierto? Y tenemos he doesn't have any money, ¿ok? Que es un no contable, ¿ok? Porque es money, no se puede contar. Y tenemos, ¿cierto? La pregunta, is there any milk? ¿Cierto? ¿Hay algo de leche? Right? Nuevamente, nos sirve con un sustantivo no contable, ¿cierto? Para cualquier tipo de pregunta y no necesariamente tengo que ofrecer algo. Recuerden que para ofrecer algo puedo utilizar el sum sin ningún problema en una pregunta, ¿ok? So, take a look at this, okay? Finally, we have at the end of the class, ¿cierto? Llegando ya al final de la clase, ¿cierto? Nos dice que tenemos una especie de resumen, ¿ok? Solamente de los quantifiers, ¿cierto? De los cuantificadores, ¿ok? En la cual tenemos los contables y no contables, ¿cierto? Y las tres formas, afirmativa, negativa o interrogativa, ¿ok? Cada uno, ¿cierto? Claramente con lo que corresponde. Ahora, mucho ojo, chiquillos, aquí hay un error, ¿ok? Al final, ¿cierto? Nos dice match, disculpen, en many, ¿cierto? Aparecen tres tickets que se utilizan en tres cosas. No, that's impossible, ¿ok? Eso es imposible. El último ticket, el que está acá, ¿cierto? Donde dice interrogative and contable, ¿ok? Ese del match es arriba, ¿ok? Hay un pequeño error, ¿ok? Para que ustedes, ¿cierto? Si lo van a descargar, para que se acuerden de eso, o anótenlo por ahí, ¿cierto? Para que después no me digan, profe, no, pero es que aparecía así. Yo les dije, les estoy diciendo, chiquillos, que aquí hubo un pequeño error. Aún así podría haber perfectamente sacado este recuadro, pero la verdad es que me parece igual de cierta forma bastante bueno para que ustedes de cierta manera igual se vayan ordenando, ¿ok? It's really, really good, right? Right? So, chicos, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Algo que quieran, something to say? ¿Dudas? Please. Por Anything? mi parte, no tengo ninguna duda, profe. Ok, muchas gracias por eso. Anyone else? ¿Alguien más, chiquillos? I'm going to stop recording, okay?